Bienvenidos a nuestra terraza de ópera, estamos contentos. Tenemos a Mónica González Álvarez, porque es responsable de esto. Hola Mónica, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Y bienvenida. Gracias. Esto para una periodista, escritora, guionista de radio, de televisión, de dilatada sonrisa y amplia trayectoria, ¿es una continuación de algo o es este Noche y Niebla en los campos nazis algo más? Es algo más. Se podría decir que sí que puede ser una continuación de Guardianas Nazis o de Amor y Error Nazi, porque hablo del Holocausto también en Noche y Niebla, pero es verdad que es algo más. Yo creo que este último libro habla al final de las españolas que estuvieron deportadas en los campos de concentración, un tema prácticamente desconocido para el gran público, para los expertos evidentemente es bastante más asiduo y demás, pero para el gran público es apenas conocido y yo creo que también, no sé, tenía la responsabilidad moral de sacar algo a la luz distinto de lo que apenas se escribe o se habla en los medios de comunicación y bueno, pues por esa responsabilidad moral, como te digo, Constant, he decidido meterme en esta aventura literaria con unas mujeres extraordinarias. Permíteme citar a la autora, que eres tú. Entre 132.000 mujeres capturadas, hay 11 capítulos que se corresponden con 11 historias. Vamos a entrar en ellas, siquiera por encima, hay que leer el libro, obviamente, pero el trabajo de campo a mí me ha parecido brutal. Por ejemplo, el álbum de fotos. Me parece que Sí. aporta un añadido, un valor muy especial para entrar en el mundo de todas y cada una de estas mujeres, ¿verdad? Sí, yo creo que la verdad que en este libro, si no hubiese sido también por el álbum de fotos, las personas, los lectores no pondrían cara a estas mujeres, ¿no? Yo creo que es imprescindible cuando hablas de casos reales que el lector, el espectador sepa de quién estamos hablando y gracias a los familiares de estas mujeres he podido incluir 186 fotos, 150 de ellas, no solamente de sus vidas antes del campo de concentración, sino después del campo, cómo eran sus vidas, cómo eran sus hijos, cómo sonreían, porque después de la tragedia del infierno del Holocausto también pudieron sonreír. También hay documentación, las hojas de registro donde los nazis apuntaban los nombres de aquellas mujeres que entraban en los campos de concentración. Entonces, es un valor importantísimo, como tú bien decías, Constance. Es una historia de mujeres, pero es una historia, como siempre, en estos libros de un infierno, ¿no? Yo me permito citar a Neus Català. Vamos a entrar en ello. Lo tenía por aquí apuntado. Sí, hablaba de Dante. Dante ha descrito el infierno, pero no ha conocido Ravensbrück, ni Mauthausen, ni Auschwitz, ni Buchenwald. Dante no podía ni imaginar el infierno. Y añade Neus, yo tengo una película en la cabeza, en blanco y negro, tal como era todo, porque allí no había colores. Dante, el infierno, el campo de concentración, las mujeres. No hay palabras que lo describan. Yo lo he intentado describir, estuve en el campo de Ravensbrück visitándolo en enero de 2020, antes de la pandemia, y la única palabra que encontré es el infierno, como además apuntaba Neus Català, que no hay otra palabra y no se puede describir ningún deportado ni deportada que ha pasado por los campos de concentración supervivientes puede definir lo que es un campo de concentración por todas las sensaciones, sentimientos, vejaciones, torturas, todo lo que pasaron dentro. Es imposible. La única palabra que se puede asimilar a eso es el infierno. Y aún así yo creo que se quedaría muy corto el campo de concentración o un campo de exterminio como es el de Ravensbrück, de Buchenwald o el de Auschwitz. En el caso de Neus Català, es una de las mujeres yo creo que más extraordinarias que ha dado nuestro país, porque sin ella no podríamos conocer el nombre de muchas de las deportadas supervivientes españolas. Es decir, ella, pese a salir del campo apenas pesando 35 kilos, se dedicó a buscar a todas sus compañeras de Ravensbrück para poder contar la historia, para que no nos olvidemos nunca de lo que aconteció en esas 4 paredes alambradas. Mujeres capturadas, todas ellas, pues quizá por sus ideales comunistas, lucharon en España contra el fascismo, fundamentalmente huyeron a Francia. Es una historia casi común, pero luego te adentras en la historia de todas y cada una de ellas. Por razones obvias, aquí en Madrid Diario nos centramos mucho en Madrid, ¿no? Pero Sí, hay un personaje, creo que es Constanza, si no sí, recuerdo mal, que habla de la odisea por la carretera, que dices para describirla, ¿no? Nos da un poco la imagen de lo que puede pasar. Dice, pobre de la que caía rendida por el cansancio, era abatida, como si se tratase de un perro.
Claro. Madre mía, Constanza además nació en el barrio de Lavapiés, en la calle Argumosa, una mujer que ya en su infancia tuvo una serie de dramáticas circunstancias porque perdió a su padre con 17 meses, cuando era una bebé, y luego el padrastro que tuvo era un maltratador, por lo tanto su vida ya estuvo señalada por una serie de circunstancias bastante adversas, pero ella aún así sacó la fortaleza para combatir contra todo aquello, se unió, es verdad, que a las juventudes socialistas, como la mayoría de ellas, pero es verdad que este libro no es un libro político, es un libro de historias emotivas, personales, directas, que hablan además de la libertad, como en el caso de Constanza, luchaba por la libertad, por la democracia no individual, la libertad y la democracia del colectivo, de los españoles. Es verdad que esta gran mayoría de mujeres huyen a Francia porque no podían ya combatir contra el franquismo. Allí ya se alistan en las redes de la resistencia francesa, y esa manera de luchar en la resistencia francesa ayudando a sus camaradas masculinos es lo que las lleva directamente a ser detenidas por la Gestapo y llevadas a los campos de concentración. Y aún así, la mayoría de ellas, el único leitmotiv que tenían era: el enemigo común que tenemos todas es el nazismo, hay que combatir contra ellos, tenemos que ser fuertes, tenemos que luchar, no tenemos que decaer. Y la mayoría de ellas, por ejemplo Charlie, una de las mujeres que aparece en el libro, que es yo creo que una de las mujeres más importantes, hacía de líder de todas ellas, ¿no? Con arengas, animando en plan: no sois animales como nos dicen, sois personas, ellos son los animales. Líderes: Lola García Echevarría, por ejemplo. Echevarrieta, sí. Echevarrieta, una mujer que fue, si no recuerdo mal, me acuerdo del título, declarada mujer noche y niebla, ¿no? Claro, como el título del libro. Era aquello. Es decir, cuando a ti llegaban los nazis y te ponían el cartel noche y niebla, ¿qué pasaba? Cuando te ponían esa NN Nachnebel, que es el término en alemán, significaba que estabas literalmente destinado a desaparecer, es decir, que ibas directamente a la cámara de gas. Por avatares de la vida, tanto Lola como Alfonsina Bueno, que es otra noche y niebla de este libro, sobreviven, no voy a contar por qué, pero además de ponerles ese distintivo, Hitler en el año 41 firma un decreto ley donde comienzan deportaciones forzosas y masivas de aquellos disidentes políticos, además lo hacían a nivel oculto, de una manera que no registraban. Entonces todos esos deportados que estaban en contra del régimen llegaban a los campos de concentración directamente a la cámara de gas, de ahí esa NN. Y además utilizó ese término porque él era un forofo, un fan, un seguidor de Wagner, como todos sabemos, y utilizó uno de los cantos del Oro del Rin, que es uno de los cantos de Wagner, que se llamaba Noche y Niebla, para poner ese apelativo, que la noche sería la muerte y la niebla sería el color grisáceo del humo de la chimenea que sale de los crematorios cuando estaban quemando a las personas. Lo vemos en muchas de las fotos, me refiero de nuevo a ese álbum de fotos, sí. ¿No? Que insisto, no es tanto algunas de las instantáneas que son conocidas y que pueden estar en la mente de todos, lamentablemente, cuanto lo que aporta de valor añadido de cada una de las historias que nos cuentan, ¿no? Esa noche y niebla a mí me llamaba poderosamente la atención, porque cuando alguien sabe que está condenada a morir, a llegar a la cámara de gas, sin embargo, saca, como dices, fuerzas, no se sabe muy bien de dónde, para seguir combatiendo el fascismo. Sí, yo creo que es el espíritu combatiente y resistente. Mira, decía Lise London, una de las protagonistas del libro, que el resistente nace cuando combate aquello que es injusto, ¿no? Cuando dice que no a la injusticia. Y todas ellas eran resistentes. Yo soy resistente porque yo estoy en contra de las injusticias, y me imagino que todos los que nos están viendo también, ¿no? Estas mujeres tenían eso bien calcado dentro del corazón y luchaban contra las injusticias, contra la intolerancia, contra aquello que las oprimía, en este caso tanto el fascismo como el nazismo. Por lo tanto, eso es lo que las empujaba, esas ganas de salir en libertad y de combatir y de por fin derrotar al enemigo que era Hitler y sus secuaces. Mónica tiene la capacidad de contarnos las cosas como las cuentan en los medios de comunicación, en los periódicos, en las radios, en las teles, conocida de todos, pero además también de sacarnos a veces esa parte más dulce, más sonriente dentro de la historia, que nadie piense que se recrea en contar las grandes atrocidades cometidas. Por lo tanto, y para terminar, necesito preguntártelo y mirarte directamente a los ojos. Cuando te encuentras con un negacionista, ahora que está tan de moda, ¿qué les cuentas? Porque te habrá pasado, seguro, ¿no?
Sí, me han insultado también incluso. Es decir, no es gente precisamente con la que se pueda dialogar, los negacionistas. Pues yo a esa gente es que yo sigo sin entenderlo. Yo les digo, pero mirad los libros de historia, escuchad a los supervivientes. Están las fotografías, los documentos, no hay nada que se pueda inventar. ¿Cómo podéis querer que se revise la historia con todo lo que ha pasado, ¿no? Tan tremendo. Son millones de personas que han fallecido, que han sido asesinadas impunemente por un régimen fascista. Yo pienso dos cosas, o bien que son ignorantes o que son crueles. Eso es las dos únicas conclusiones que yo puedo sacar de alguien que es negacionista o que pretende negar la historia, ¿no? Y yo entiendo que con toda la información que hay a día de hoy constan, si alguien niega el holocausto, es que realmente es una persona cruel. No creo que sea ignorante porque hay demasiada información. Su voz fue y sigue siendo un ejemplo de heroicidad. Ahora, a través de Mónica González Álvarez, lo podemos conocer y lo podemos leer en esta magnífica obra, que yo creo que... ¿En qué edición estamos? En la segunda ya. Tú tienes la primera, pero la segunda ya, si llevamos poquito tiempo, y ya empezamos con la segunda. O sea, bueno, después de esta entrevista ya te adelanto que iremos rápidamente a la tercera. Mónica, un placer, como siempre, tenerte con nosotros, y gracias por seguir dando la cara y por seguir peleando en algo tan importante como esto. No olvidar, nunca. Gracias. Nunca ha pasado. Gracias a ti, Constant, por darme la oportunidad y por ser también tú la voz de aquellas personas que se resisten a la intolerancia y a la injusticia. Gracias. Ahí vamos a seguir. Un beso fuerte. Un beso, chao. Nosotros seguimos, no se vayan. Esta es nuestra terraza en la Plaza de Ópera.